No, satisfacción que se vayan celebrando estas reuniones con PYME, porque en fin, esto de Financia PYME pues es una manera de explicar que los sistemas de financiación en la actualidad pues tienen diferentes posibilidades. De un tiempo a esta parte, desde la estructura financiera de las bolsas, intentamos explicar que el proceso de financiación de las empresas está cambiando y ajustándonos quizás a criterios y estándares de otros países que no es que sean mejores ni peores, son diferentes. Y en esta diferencia aumentan las posibilidades. En España, el 80% de la financiación empresarial proviene del mercado del crédito, es decir, de la banca. Solo el 20% acude a mercados alternativos, como en definitiva son los mercados financieros y en concreto la bolsa, tanto en renta fija como en renta variable. El 80% bancario, el 20% mercado de capitales. En Estados Unidos, en Alemania, en Francia, en Inglaterra, es justo al revés. Es justo al revés. El 80% es mercado y solo el 20% es banca. Es verdad que la estructura de la empresa es, por así decirlo, un elemento limitativo para acceder al mercado de crédito, para acceder al mercado de capitales. Pero a medida que hemos ido avanzando en la reorganización bursátil, hoy disponemos de instrumentos para que las empresas medianas también puedan acceder con facilidad y ventajas adicionales a los mercados ad hoc para este tipo de financiación, que es el MAP y el MAF, o sea, el mercado alternativo bursátil, que cuando lo hicimos nosotros desde la bolsa éramos algo reacios a hacerlo, pero que desde el Ministerio de Economía, primero el ministro Guindos, insistió de una manera pues muy contundente y lo pusimos en marcha y estamos realmente satisfechos de sus desarrollos. Hay de todos los mercados, pues hay empresas que van muy bien y otras empresas desgraciadamente pues que quiebran, esto pasa en todas partes. Pero el mercado va bien y además a su lado está el mercado alternativo de renta fija, el MARF, que en un tiempo esta parte está nuevamente cogiendo bríos para ir consolidando una estructura funcional adaptativa y obviamente al servicio de un conjunto de empresas del país. Bien, todo esto lo digo obviamente para hacer propaganda, ¿no? Para hacer propaganda de lo que es la estructura bursátil en pro de, en este caso, de las pequeñas y medianas empresas. Pero con independencia de esta propaganda también es bien cierto, más cierto aún, que este es un instrumento válido y que todos ustedes conocen y que creo que poco a poco se irá consolidando y que va a suponer y va a rendir al país un servicio realmente fundamental, necesario y útil. Bien, sin más, y quizá me he excedido un poco en mis palabras de bienvenida, porque solamente tenía que decirles bienvenidos y pasar la palabra al señor González, pero he aprovechado la oportunidad. En cualquier caso, paso ahora la palabra al señor González para que efectivamente pues, les dé un detalle más amplio de estas sesiones que constituyen el Financia PYME. Bueno, buenos días a todos, excelentísimo delegado de Gobierno, excelentísimo secretario de Estado, presidente de la Bolsa, asistentes de entidades financieras, empresarios, senyores i senyors, pues molt bon dia a tothom. Bueno, yo me gustaría empezar por señalar los satisfechos que nos encontramos en PYME con uno de los servicios que hacemos, que es ayudar a las empresas en todo lo que sean aspectos de financiación. Este mercado Financia PYME quizás es el exponente más potente, pero no es el único. Antes de ayer estuvimos haciendo una jornada para potenciar que los inversores que hoy tienen dinero y que no tienen una rentabilidad hoy adecuada porque los intereses son muy bajos, pues que piensen que hay un tejido de pymes que invirtiendo en estas pymes pues también se puede obtener una buena rentabilidad. Naturalmente hay aspectos que se debatieron en esta jornada,
como son pues, las cláusulas de garantía de un socio minoritario, como es el famoso artículo 348 sobre las sociedades de capital, que bueno, ahora está muy de moda el bardeo en un sentido positivo y negativo, ¿no? El accionista que no se reparten dividendos y que puede ejercer el derecho de comprar, de vender, de que le compren las acciones de la empresa, ¿no? Bueno, esto si coge una empresa delicada pues puede ser negativo, pero es una garantía para el socio minoritario. Es decir, que a PYME nos interesa todo lo que sea aspectos para ayudar a la financiación de las pymes y en una línea de supervivencia, porque en los años de crisis no tener financiación era morirse. Es así, se podían no tener ventas. Y yo siempre digo que una empresa por ventas aguanta. Se estrecha el cinturón, baja los stocks, baja el personal, se pueden hacer cosas para sobrevivir. Pero si falta financiación, la muerte subirá. Y eso lo hemos visto. Ayudado no solo por la crisis, sino por el proceso de refundición bancaria que ha restado posibilidades de obtener financiación. Por tanto, hoy un empresario cuando llega por la mañana a la empresa, en vez de preguntar lo que siempre hemos preguntado, ¿cuántos pedidos han llegado?, tendría que preguntar cómo está la tesorería. Porque si se entra en problemas de financiación o de tesorería, puede tener consecuencias muy graves, ¿no? Bueno, en el año 2013, al señor Fran de la Torre se le ocurrió hacerme una propuesta que yo tengo que decir, y no me duele en prendas, porque lo he dicho muchas veces, que no se la aceptaba porque no pensaba que tuviese éxito, que era este mercado Financia PYME, que es convocar a todas las entidades financieras, presentarles el caso de 4 o 5 empresas cada una de las sesiones, que ya hubiésemos previamente estudiado que merecían una financiación, y exponerlo a las entidades financieras. Yo, en principio, dije que no, porque pensaba, bueno, las entidades financieras, con lo cortas que van ahora de dar crédito, van a venir el primer día, el segundo va a caer un 20% y va a llegar un momento que no van a venir. Bueno, la verdad es que tengo que aceptar con mucho orgullo y satisfacción que esto ha sido, bueno, todo al revés de lo que yo podía imaginar. Llevamos 32 sesiones, se han levantado aproximadamente 150 o algo más millones de financiación a través de este mercado Financia PYME. Hemos contado con el apoyo de la Bolsa de Barcelona. La verdad es que el señor Dalá ha estado siempre muy abierto y muy generoso en ayudar a que ese mercado se realice. Y, hombre, la voluntad que tenemos es de que esto continúe. Las cosas han cambiado, evidentemente. Hoy las entidades financieras están más abiertas a dar crédito, disponen de más capacidad de hacerlo, por tanto nos alegramos, ¿no? Pero siempre, yo creo que el mercado Financia PYME, uno de los éxitos ha sido que a la presentación de las empresas siempre hay una entidad bancaria que a aquel sector no le interesa, pero hay otro que le interesa muchísimo. Y por tanto, el hacer esta reunión de entidades financieras y empresas creo que favorece pues, que se conozcan estos casos de empresas y que salgan oportunidades de inversión, ¿no? También hemos apoyado la línea del MAP, del mercado alternativo bursátil. Hemos participado en varios proyectos. Es evidente que el MAP no parece lo más adecuado para una pyme, no lo parece, porque realmente el MAP está más pensado para grandes crecimientos de una empresa y que necesitan capital muy intensivo, ¿no? Pero también hay casos de pymes que crecen muy rápido y ya se ha visto. Decía el señor Tabá, algunos con éxito y otros no tanto éxito, pero que para nosotros ha sido también importante apoyarlos, ¿no? Yo me gustaría agradecer a las entidades financieras la sensibilidad que tienen de venir a estas jornadas y de ayudar con su aprobación de proyectos a la financiación de las empresas. Creo que en estos años que hemos pasado esto ha sido muy importante y, como antes decía la secretaria general, preocupada por un tema que también nos preocupa a nosotros, que es la dimensión de las pymes. No hay duda que sería ideal que nuestras viviendas, porque España tiene una ley de morosidad y tiene unos plazos legales. Pasados estos plazos se está en situación ilegal. Desde aquí, lo de estar en situación legal o ilegal no nos preocupa mucho, pero si queremos que nuestras empresas tengan una fortaleza, aparte de buscar medios financieros y entidades que nos ayudan mucho a las empresas, como CEBETIS y otras entidades, hemos de hacer que el tema de los pagos sea un tema serio. Nada más, yo le agradezco mucho a la secretaria de Estado que esté con nosotros. Darle al mercado Financia PYME su presencia, pues yo creo que le da, es como una reválida de que esto tiene éxito y que lo hemos de continuar, ¿no? También solamente remarcar que también tenemos una muy buena colaboración con el ICEX. Me aparto un poco del lado financiero, pero es que
creo que vale la pena resaltar pues que desde PIMEC o todas las áreas que trabajamos mucho es la internacionalización. Lo hacemos en muchos frentes diferentes. Acompañamos empresas fuera, les suministramos personal part-time o full-time para que les lleguen los departamentos de internacional. En fin, hacemos mucha actividad internacional y bueno, pues entidades como IFEX también son entidades que nos ayudan en este proceso de ayudar a nuestras pymes, ¿no? Tenemos otro proyecto que hacemos con la Diputación, que es acelerar el crecimiento y que también tiene un éxito extraordinario ayudando a las empresas en ese proceso de internacionalización, porque les damos formación. Cada 6 meses hacemos 50 empresas que las sometemos a un procedimiento intensivo de formación en temas comerciales, en temas de internacional, en temas financieros, y bueno, pues esto ha ayudado mucho a la cultura de estas empresas, ¿no? Bueno, como yo ya he hecho una propaganda de PIMEC y de lo que hacemos, pero bueno, resumirlo todo en que estamos muy satisfechos de este proyecto de mercado financiero y de los resultados que ha tenido y de que esperamos que continúe teniendo, ¿no? Muchas gracias a la Bolsa, ya lo he dicho antes, pero su colaboración ha sido muy importante y muchas gracias al secretario. Pues muy bien, supongo que me toca ya intervenir a mí. Lo primero, agradecer por supuesto al señor Alcalá, el presidente de la Bolsa, que me inviten a estar aquí y además prestar sus instalaciones para una jornada como esta, y que duda cabe que a PIMEC y al señor González, a su presidente, por lo mismo. Agradecer al delegado del Gobierno que esté también aquí compartiendo su tiempo con nosotros, porque yo creo que esta es una iniciativa, la verdad es que muy buena. Yo lo que les he oído a ambos dos no puedo nada más que estar de acuerdo, ¿no? Realmente, si queremos que las empresas crezcan, lo primero que necesitan es fuentes de financiación. Y es cierto que durante la crisis, pues el mercado, digamos, del crédito privado, pues se vino abajo. Y en ese sentido hemos sido las administraciones públicas las que hemos estado inyectando financiación al sector privado, a las pymes fundamentalmente, si queríamos que después de la crisis este país tuviera capacidad de crecimiento, porque si hubiéramos cerrado también nosotros, pues la verdad es que después de la crisis hubiéramos recogido posiblemente un campo de patatas. Entonces necesitábamos seguir, pues eso, yo desde luego en mis responsabilidades anteriores como presidenta de CEDET y como directora general de innovación, el mensaje fue: hay que seguir inyectando liquidez al sistema, sobre todo a las pymes innovadoras, porque son las que más están arriesgando financieramente para poder hacer proyectos que les permitan crecer. Pero además también una de las cosas que también desde CEDET, por ejemplo, pusimos en marcha fue el concepto, tratar de trasladar el concepto de que no solo con crédito se crece, sobre todo cuando tienes un proyecto de crecimiento y de expansión internacional, brindarlo todo al crédito comercial o al crédito público, pues es también dejar a la empresa muy endeudada y con mucha dificultad a largo plazo, ¿no? Con lo cual hay que insistir en que también los mercados de capitales, el private equity, el capital riesgo, es una vía de financiación muy válida para poder crecer. Sé que a veces hay que vencer resistencias, sé que tenemos normalmente las empresas son familiares y cuesta dejar entrar a agentes financieros a nuestra empresa, pero es cierto que normalmente estos agentes financieros nos traen información y formación en gestión de la empresa y sobre todo en gestión financiera, porque a veces el empresario de lo que sabe mucho es de su empresa, pero yo me he encontrado a veces haciendo auténticas auditorías financieras a empresarios que han venido a contarme que estaban asfixiados de deudas, y cuando le empiezas a hacer el análisis financiero, lo que te das cuenta es que estaba tan preocupado con su producto y con su negocio que de lo que no sabía nada era de la parte financiera, y con un simple ordenamiento de piezas, clac, 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 y el tema empezaba a fluir y empezaba a ir. Pero venían a mi despacho totalmente asfixiados, y con un poco de asesoría desatascabas ese nudo que tenía y poco a poco ya fluía la forma de encontrar financiación y de ajustar las cuentas, ¿no? Y además estoy pensando en un caso muy concreto que era una cosa muy muy sencilla, pero no lo veía, y era muy muy sencilla.
Realmente yo creo que afortunadamente no estamos como en la época de la crisis, las cosas han ido mejorando. En estos momentos España está ya con unas tasas de crecimiento superiores al resto de la Unión Europea y eso ha sido gracias sobre todo a la exportación. Creo que las empresas han sabido reaccionar y empezar a ver en los mercados extranjeros un sustituto de la caída de los pedidos nacionales. Estamos en estos momentos con datos de exportaciones históricos. El año pasado cerramos con 254.000 millones de euros. No habíamos tenido nunca un dato similar, pero datos de exportación históricos en la balanza de bienes, en la balanza de servicios, no solamente en los servicios turísticos, que ya los ingresos por servicios ya son menos del 50% del total de la balanza de servicios. La mayor parte ya son servicios, digamos, de consultoría, de ingeniería, de servicios profesionales, de telecomunicaciones, todo lo que puede ser talento ya es más del 50% de la balanza de servicios y además con tasas de crecimiento del 6 y 7% en los últimos años, con lo cual con un recorrido muy amplio. Estamos también siendo muy atractivos a la inversión extranjera, especialmente la inversión productiva. Aquí en Cataluña es uno de los sitios de inversión extranjera productiva también muy atractivo. Y yo creo que todo eso está haciendo que hayamos cerrado, por ejemplo, el año 2016 con una superávit de balanza por cuenta corriente equivalente al 2%. Les recuerdo que veníamos de déficits recurrentes, permanentes, de en torno a 100.000 millones de euros y en estos momentos estamos con un superávit de casi 22.000 millones de euros. Es cierto que hay algunos entornos que han favorecido, como puede ser el precio del petróleo, los tipos de interés barato, cosas que ahora están cambiando. Pero no se debe ese superávit solamente a la bonanza de los precios del petróleo, que eso puede ser, lo hemos calculado, aproximadamente en esa diferencia entre los 100.000 millones de euros de déficit y los 22.000 de superávit, pues puede estar en torno a 13.000 millones gracias al mejor precio de los carburantes. El resto se debe al dinamismo de las exportaciones y a que ahora, por ejemplo, está creciendo el sector exterior, pero está creciendo también el sector interior al mismo ritmo. Y lo vemos también porque crecen las importaciones de forma importante, pero sigue el dinamismo de las exportaciones. Y eso se debe a ustedes, es decir, son las empresas las que han sabido hacer esa gran transformación. Pero ¿qué nos pasa para seguir haciendo esta gran transformación? Es decir, el reto que tenemos ahora es pensar, vale, y estos buenos datos, este crecimiento equilibrado de la demanda interna y la demanda externa creciendo al mismo ritmo, o digamos que los dos creciendo de manera importante, ¿esto se va a mantener en el tiempo? ¿Es un dato coyuntural o es un dato estructural? Porque eso es lo realmente importante. Bueno, pues tenemos que hacer entre todos que si fue un dato coyuntural, pase a ser un dato estructural. Y queremos creer que tenemos bases para pensar que esto puede ser un dato estructural. ¿Por qué? Pues porque vemos que ahora que ha empezado a tirar la demanda interna no se produce un trasvase nuevamente de pedidos exteriores a pedidos interiores. Y por tanto, como digo, están creciendo las dos de manera importante. Luego, eso es una de las factores. Pero tenemos que, como digo, hacer que sea estructural de verdad. Y para eso, ¿qué es lo que estamos viendo? Bueno, pues vemos nuestro tejido empresarial. Y nuestro tejido empresarial, aproximadamente de lo que son algo más que un empleado, es decir, de lo que son no solamente autónomos, vemos que el 96% del tejido tiene menos de 9 trabajadores. Con lo cual es un tejido de una dimensión muy pequeña. Y esa dimensión pequeña lastra las capacidades de internacionalización y las capacidades de innovación, porque sin innovación es difícil ser competitivos en los mercados, especialmente hoy que estamos en una revolución tecnológica total, es decir, estamos en una revolución tecnológica industrial, estamos en el mundo de la digitalización y la digitalización tiene que entrar también en nuestra forma, en el core business del negocio y en nuestra forma de procesar el negocio. Estaba oyendo antes el caso que he llegado a escuchar, que me alegra que sea un proyecto CDTI del año 2006. Estaba pensando incluso cuál podía ser de aquella época, ¿no? Y a lo mejor un Zenit pudo ser, pero dentro del CDTI a lo mejor un proyecto Zenit o no. Conseguimos también un Zenit. Un Zenit.
estaba pensando en ello precisamente. Pero además me alegra que también el hecho de tener la certificación PYME innovadora, que es algo que hemos puesto en marcha hace 2 o 3 años, en mis anteriores responsabilidades, pretende también ayudar a la PYME a ser identificada en todos los mercados como una PYME que apuesta por la innovación. Pero estáis en algo muy importante, que es la robotización. La robotización está muy ligada a la industria 4.0, es una pieza de la industria 4.0 y eso y forma parte también y formará parte de la digitalización de la industria. Y eso tenemos que empezar a hacer ver que tiene que entrar en todos los negocios, en todos los ámbitos, porque por ahí va la evolución de los tiempos. ¿Qué quiere decir eso? Que vosotros estáis incorporando la robotización y como digo, es parte de esta industria 4.0, de todas las máquinas conectadas, trabajando en remoto, evidentemente teniendo al proveedor y al cliente perfectamente conectado desde la propia empresa, haciendo que ello permita una reducción de stocks, porque si yo sé cuándo van a suceder las cosas, yo no necesito tener inmovilizado una capacidad de stocks innecesaria, ajusta las eficiencias, todo ello, ¿no? Con lo cual tenemos que seguir haciendo inversiones, y te estoy haciendo publicidad, tenemos que seguir haciendo inversiones en todo este tipo de negocio, ¿no? Hay que invertir en todo ello.